Muy buen día, bienvenidos nuevamente a su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y si usted me lo permite, le acompañaré los siguientes 30 minutos donde estaremos platicando sobre el infarto. ¿Cuántas veces hemos pensado haciendo alguna actividad o hemos escuchado que alguien dice al estar realizando algún tipo de ejercicio, híjole, siento que me voy a infartar? Y a veces no sabemos realmente qué es lo que eso implica, en qué momento sí puede ocasionarnos o no, porque aunque parezca extraño, no todos los infartos son como aparecen en las películas, no todo es ese dolor súbito, a veces nos puede dar sintomatología, nos puede dar molestias leves que nos están avisando. Y aquí la ventaja es que sepamos que existen ya tratamientos para eso, que podemos prevenir precisamente llegar a ese tipo de padecimientos. Y para eso, pues yo le doy las gracias y la bienvenida al doctor Luis Trujillo, que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buen día. Déjame platicarle que el doctor Luis, bueno, es un gran amigo, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y además es un excelente especialista. Él es cardiólogo internista, además es ecocardiografista. El doctor tiene su consultorio en Ignacio Sandoval 1999, lo que es en Puerta de Hierro. Su consultorio es el número 204 y su teléfono es el 323-1011. Si nos compartes tu página de Facebook, Luis, por favor, y tu página web. Ok, la página del Facebook es Luis Trujillo Cardiobike y la del Facebook es www.drluistrujillo.com. Muy bien, pues cuando usted se necesite algo, bueno, tenemos aquí a nuestro especialista que va a platicar con nosotros sobre el infarto y creo que como siempre empezamos, que valdría la pena iniciar platicando sobre qué es. ¿Podrías explicarnos sobre qué es el infarto, a qué nos referimos o qué estamos esperando, qué va a pasar en nuestro cuerpo cuando padecemos esta enfermedad? Ok, perfecto. Buen día, muchas gracias. El infarto es una complicación aguda en la mayoría de los casos de algún problema subyacente. La cardiopatía isquémica es una de las enfermedades principales causas de mortalidad en el mundo, lo cual conlleva a un gastos de sector salud y a complicaciones que pueden evitarse. Un infarto es una obstrucción de una arteria del corazón en la cual tenemos una deficiencia del aporte de sangre y esto va a condicionar signos y síntomas que tenemos que identificar rápidamente para darle un tratamiento adecuado. Entonces no llega la sangre adecuadamente al músculo del corazón y este pedacito, digamos, de corazón como que se muere, ¿no? Sí, es correcto. Totalmente. Estamos viendo una imagen al aire en donde se está ejemplificando cómo es que se obstruye el flujo de la sangre y ese tramito que está ahí del corazón, pues es el que está muerto. Sí, es correcto. El corazón tiene 3 arterias principales, se llaman arterias coronarias. Estas arterias cuando tienen obstrucción, debido a placas de ateroma o a obstrucción por grasa que acumulamos en el paso del tiempo, puede producir obstrucción progresiva parcial y en ocasiones puede ser total. Los llamados síndromes coronarios son síntomas y signos en la cual obliga a un paciente a acudir a algún sistema de salud. Generalmente se manifiestan con lo habitual, dolor de pecho, falta de aire y otros síntomas que debemos evitar rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué nos da un infarto? ¿Por qué nos puede dar un infarto? ¿Por qué podemos padecerlo? Claro, ese punto es bien importante porque de acuerdo a los hábitos o a la forma de vida, el paciente puede tener mayor riesgo de tener alguna complicación cardíaca. Es decir, los hábitos como fumar, no hacer ejercicio, ser obeso, tener antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o infarto en madre, padre, el tabaquismo, el tener colesterol elevado, son causas o factores de riesgo que favorecen que estas arterias coronarias se obstruyan. Y esta obstrucción es la que produce esta complicación grave. Entonces es la interacción de todos estos factores de riesgo, no es que uno solo te lo vaya a producir, sino que se tiene que dar las condiciones en tu cuerpo para que precisamente se favorezca la probabilidad de que este corazón se vea alterado, pues sufra. ¿Cuál de todos estos serían los más importantes? Los que habrá que tener mucho cuidado. Es correcto. El principal es la diabetes, es el tabaquismo, la obesidad y el no hacer ejercicio. Es decir, se fijan que algunos de estos son modificables, son factores de riesgo. Es decir, una condición que puede favorecer o predisponer a un ataque cardíaco. La mayoría de nosotros tenemos algún familiar en línea cercana o secundaria con diabetes e hipertensión. Esos son factores de riesgo no modificables. Es decir, ya los tenemos. La edad es un factor no modificable, sin embargo, y lo importante de esta charla es ejemplificar o mencionar que hay factores de riesgo modificables. La gente puede hacer ejercicio, la gente puede dejar de fumar, podemos medir los niveles de colesterol y tratarlos en caso de estar elevados. Y la gente puede tener un sistema, modificar su estilo de vida para tratar de evitar estas enfermedades. ¿Es más frecuente que los infartos se den en hombres o en mujeres?
En hombres es un poquito más frecuente de acuerdo al grupo etario, es decir, las mujeres antes de la menopausia tienen menor riesgo de padecer cardiopatía isquémica. Sin embargo, después de la menopausia, el estímulo hormonal que protege a las mujeres se elimina y los hombres y las mujeres se pueden infartar por igual. Sin embargo, la mujer tiene un ligero mayor grado de obesidad que el hombre y esto puede favorecer o predisponer enfermedades cardíacas. La edad también es importante, ya nos comentó el doctor que es un factor de riesgo precisamente para poder desarrollar un infarto. ¿Cuál es la edad más frecuente en la que se presentan los infartos? Ese punto es bien interesante porque hemos visto con el paso de las décadas que el infarto ya no es algo de una persona mayor, es decir, ya no es una patología de alguien de 70, 80 años. Lo que estamos viendo última década, que la gente se infarta más joven. Es decir, de los 70 se ha recorrido a los 62, inclusive hemos visto gente mucho más joven. El promedio de edad del infarto son los 58 años. Sin embargo, hemos visto que gente ya de 35, 38, 40 años ya se infarta. Y estos factores de riesgo que les comentaba los vemos cada vez más frecuentes. Hay 4 que son los más frecuentes en gente joven: el ser gordito, el fumar, el no hacer ejercicio y el tener colesterol alto. Estos 4 son modificables. Entonces, es por ello que el sistema de salud o el sistema que se encarga de vigilancia, tenemos medidas o estrategias para tratar de enfocar en pacientes de riesgo estos factores y disminuirlos. Entonces, bueno, es importante recordar que la mejor manera para poder prevenir, porque es prevenible padecer este tipo de enfermedades, pues es modificando los riesgos, esos factores que podemos alterar, como sería el realizar ejercicio, el cuidar nuestra alimentación, porque tenemos que ver lo que estamos comiendo, ya sea en cuanto a las grasas, las frutas, las verduras, las vitaminas, etcétera. Tener mucho cuidado y también llevar de la mano nuestra atención con nuestro médico de confianza, nuestro médico de cabecera, que nos vaya guiando, porque muchas veces nos dejamos llevar por la dieta del amigo, la dieta de la amiga, el del gimnasio, o porque simplemente tenemos ya esta inquietud de hacer ejercicio y empezamos a realizar un ejercicio que no es el apto para nuestra edad, para nuestra condición, y eso nos puede desarrollar pues una afección mayor. ¿Qué tipo de síntomas podemos esperar con el infarto? Porque, bueno, estamos muy culturalizados a que, híjole, tengo que tener un dolor muy intenso, que va irradiado, me dobla y entonces ya eso es un sinónimo del infarto. O siento que me está entumiendo la mano y me estoy infartando. ¿Cuál sería la sintomatología que podríamos esperar? Ok, hay que recordar que el infarto es un padecimiento agudo, es decir, una obstrucción súbita de la circulación sanguínea. Sin embargo, en más de la mitad de los pacientes podemos tener factores o síntomas que aparecen antes de que culmine con un infarto. Es decir, la gente puede tener disnea o falta de aire, dolor de pecho, que en ocasiones esta puede ser con un patrón progresivo. Es decir, el paciente con el paso del tiempo, esa obstrucción que tenemos en las arterias que vemos en pantalla es progresiva y los síntomas van de la mano con esto. Es decir, hay pacientes que tienen angina de pecho de patrón progresivo, 6 meses para acá, 3 meses para acá, esa angina o ese dolor es cada vez más frecuente con actividades físicas. Entonces, esos pacientes hay que tener el cuidado de explicarles que deben de atenderse con algún médico o saber reconocer los síntomas. Los síntomas clásicos o característicos son, si yo sé que soy gordito, soy hipertenso, diabético, fumo y tengo herencia, si tengo alguna molestia, dolor de pecho o falta de aire, acudir a un sistema de salud. El médico en urgencias o algún médico general va a estratificar, es decir, de acuerdo a los factores de riesgo, le pone un valor y de acuerdo a los síntomas pensamos o sospechamos esto. Hay que diferenciarlo de otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades nos pueden confundir? Porque hay ocasiones en que padecemos otra enfermedad y estamos pensando que es un infarto y no lo es, y viceversa. A veces tenemos un infarto y lo estamos confundiendo con algo muy leve. ¿Cuáles serían esas enfermedades que había que tener cuidado? Es correcto. Aquí este punto es bien importante porque los médicos tenemos que tener la sospecha clínica. Es decir, un paciente joven de menos de 40 años que es delgado, que hace ejercicio y que es saludable, uno no pensaría de entrada que tenga algún infarto del corazón. Es decir, hay síntomas con el dolor de pecho o la falta de aire que no necesariamente son cardiopatía isquémica. Tenemos factores distractores, por ejemplo, gastritis, reflujo, esofagitis, ejercicio intenso, algún padecimiento respiratorio que nos pueden confundir. Los médicos tenemos que ser acuiciosos y tenemos que sospecharlo. Es decir, si el paciente tiene síntomas, es diabético, tiene cierta edad, el médico le da un valor más
a estos síntomas. Tiene un poquito de más peso y esos son los Claro. tipos de datos que nosotros también tenemos que tomar en cuenta en casa. Si yo sé que tengo ya más de 50 años, soy diabético, fumo, no tengo una actividad física regular, pues las probabilidades de que pueda presentar un infarto al momento de que estoy sintiendo esta molestia, pues es inminente nuestra atención con nuestro médico de cabecera en el servicio de urgencias que usted prefiera para que se le pueda diagnosticar adecuadamente y tratar en lo que se necesite. ¿Cómo entonces se podría establecer el diagnóstico de infarto? Es correcto. Ese punto es importante porque el infarto generalmente lo puede ver un especialista en un hospital o puede ver un médico general en su consultorio. Los síntomas principales son dolor de pecho. Ese dolor se puede irradiar o se puede extender hacia el cuello, hacia la mano. Puede haber falta de aire, el paciente suda frío, puede tener angustia y desesperación. Esa falta de aire puede ser progresiva. Ante cualquiera de estos síntomas, el paciente debe tener la cultura. La cultura quiere decir síntomas, acude a urgencias, ¿ok? Y el médico que está en urgencias o algún médico general que atiende este tipo de pacientes debe sospechar. Entonces el médico lo que tiene que hacer es, uno, una historia clínica adecuada o un interrogatorio buscando particularmente estos síntomas. Fecha de inicio, duración, intensidad, lo que los médicos preguntamos habitualmente y se puede apoyar con exámenes o con estudios diagnósticos para apoyar o descartar el diagnóstico. Que, bueno, y esos exámenes pueden ser un electrocardiograma o pueden ser algunos estudios sanguíneos. Vamos a ir a una pequeña pausa promocional. Yo les recuerdo que el Colegio de Médicos tiene para usted consultas médicas gratuitas. Usted puede llamar a los teléfonos del Colegio de Médicos o asistir directamente a la casa del médico para que usted pueda recibir este beneficio. Vamos a ir a una pausa y regresamos, no nos tardamos nada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos y quiero recordarles los teléfonos del estudio 313-2111, 313-3111. Están saliendo ahorita en su pantalla para que se comunique con nosotros y nos comente todas sus dudas. Y quiero aprovechar a leer la llamada de la señora Gloria Arceo, quien tiene 50 años y nos comenta que es hipertensa y a veces tiene la sensación de que el pecho se le comprime y quisiera saber si es un síntoma de infarto, doctor, si nos puedes ayudar. Claro que sí. Hay que recordar que hay pacientes que tienen otras enfermedades, por ejemplo, en este caso hipertensión, 55 años. En base a eso y el síntoma de opresión del pecho, el médico puede pensar dos cosas. Uno, que sea realmente algún síntoma equivalente de cardiopatía isquémica, no de infarto, lógicamente, pero puede también ser un descontrol hipertensivo, es decir, la presión se sube, el paciente siente opresión, siente malestar. Hay que recordar que estos pacientes deben de acudir con algún médico para que el médico haga una correcta exploración, interrogación y se apoye de auxiliares diagnósticos, es decir, electrocardiograma. El electro, al igual que los exámenes de laboratorio, son auxiliares diagnósticos para el tratamiento para el diagnóstico de esta patología. Entonces podemos hablar de que el electrocardiograma es el estudio básico precisamente para generar el diagnóstico de esta enfermedad. Un paciente o una persona con los síntomas sugestivos de infarto, mínimo se le tiene que realizar un electrocardiograma. Sí, es correcto. Hay que recordar que el infarto es algo agudo. El infarto es un dolor intenso, súbito, con lo que ya comentamos, los síntomas. Eso obliga al paciente a buscar atención médica. Y el paciente al acudir a urgencias y al ser evaluado por el médico realiza forzosamente este electrocardiograma. Y vamos a encontrar en el electro alteraciones que nos sugieren o que nos orientan o hacen el diagnóstico de infarto. Entonces, el realizar un estudio de sangre, pues es opcional. O sea, a veces se puede complementar o no, para que también tengamos un punto claro de lo mínimo que debemos de recibir como atención a la hora del diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de infarto, el médico debe obtener 2 de 3 criterios para hacer el diagnóstico de infarto. Es decir, una historia clínica con signos y síntomas sugestivos en un paciente de riesgo. 2, un electrocardiograma positivo. Con esos 2 elementos diagnósticos, el médico puede determinar la existencia o no de un infarto. Hay ocasiones en que el electrocardiograma no es característico, pero sin embargo el paciente tiene factores de riesgo floridos. Es un paciente de 60 años, diabético, que hay que sospechar fuertemente con estos síntomas de cardiopatía isquémica y el médico se hospitaliza al paciente, se le da el tratamiento inicial y solicita exámenes de laboratorio, los cuales van a confirmar o descartar el problema cardíaco. Recordando que el paciente puede iniciar con un dolor intenso. Ese es el dato pivote clínico.
¿Cuánto tiempo después de iniciada el malestar es lo ideal para que pueda recibir el tratamiento en caso de que tenga un infarto? Ok, en este punto es importante porque los médicos, en base al tiempo de evolución con el cual acuden a urgencias, podemos establecer un diagnóstico y un tratamiento más preciso. Es decir, si el paciente tiene dolor y síntomas y factores de riesgo, hay que acudir inmediatamente. Muchas veces el retraso en la atención médica es un factor agravante para el pronóstico y el tratamiento. Hay que recordar que los infartos, casi un 30 a un 40%, se pueden complicar con arritmias. La arritmia es la causa principal de complicaciones o muerte. Entonces, un paciente que tenga síntomas, lo más pronto hay que acudir a urgencias. Y el médico, cuando alguien tiene dolor de pecho, nos apuramos. Es decir, dolor de pecho, factores de riesgo, pásalo. Hay que hacer el electrocardiograma, hay que hacer exámenes de laboratorio y hay que hacer un diagnóstico preciso y adecuado para proporcionar un tratamiento inmediato. El tiempo en el retraso para la atención de un infarto conlleva complicaciones y un pronóstico adverso. Así es, entonces usted ya lo sabe, el dolor de pecho precisamente es uno de los síntomas que en urgencia, los servicios de urgencia se considera como rojo, como prioritario y que son de los que inmediatamente se atienden, claro, dependiendo también del número de personas que estén con la misma condición, pero se deben de atender en menos de 10 minutos precisamente para poder hacer el diagnóstico correcto y recibir el tratamiento que es fundamental precisamente para evitar complicaciones. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se debe de recibir? Obviamente va dependiendo de las etapas y también de nuestro contexto, pero ¿cuál sería el tratamiento adecuado para un infarto? Muy bien. El tratamiento inicial de un paciente con un infarto conlleva ciertos medicamentos, ciertas medidas como administrar oxígeno, administrar analgésico, quitar el dolor, aliviar la ansiedad, en lo que el médico toma el electro, hace los estudios del laboratorio. Si se hace el diagnóstico de infarto, se le da un tratamiento especializado. El médico en urgencias tiene la capacidad de rápidamente, después del electro, comentarlo o hacer el diagnóstico de infarto. Y el personal capacitado para tratarlo actúa inmediatamente. Es decir, recordar que el infarto es la obstrucción de una arteria del corazón y mientras esa arteria esté tapada, el paciente tiene síntomas y se puede complicar con arritmias o con muerte súbita. Hay que recordar que esa acumulación de placas de colesterol puede ser crónica o puede ser aguda. Los médicos en urgencia le llamamos a estos síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces el médico administra aspirina, administra analgésico, oxígeno y nitratos. Y si se hace el diagnóstico de infarto, el médico va a complementar el tratamiento con medicamentos específicos para tratar de quitar la obstrucción, ya sean médicos o por intervencionismo. ¿Hay alguna manera, algún tipo de estudio, quisiera que nos compartieras eso sobre, ya sabiendo que un paciente tiene sus factores de riesgo, que tiene predisposición, poder prevenir, saber que ese paciente sí tiene mayormente ese riesgo de tener un infarto y realizar algún tipo de estudio que también pueda ser incluso hasta terapéutica o en el momento? Sí, claro, los médicos nos apoyamos, en especial los cardiólogos, de auxiliares diagnósticos. Hay pacientes que vemos el electro y no es un infarto. Sin embargo, vemos cambios que los médicos llamamos angina. La angina es un dolor que acude el paciente a urgencia, sin embargo, no hacemos el diagnóstico de infarto agudo. Sin embargo, la angina de pecho es una enfermedad en la cual hay dolor, hay síntomas, sin embargo, las enzimas cardíacas o los exámenes que medimos en sangre son negativos. Ese paciente debe estar hospitalizado y se le debe complementar el estudio con ecocardiograma, ultrasonido o con otros auxiliares diagnósticos. Una vez que ya una persona, un paciente desafortunadamente padeció un infarto, independientemente del grado de la extensión, ¿existe alguna limitación para que continúe con su nivel de vida o qué tipo de cuidados debería de tener? Porque también es importante que la familia se involucre precisamente en el tratamiento y toda la rehabilitación posterior a un paciente que ya padeció un infarto. Muy bien. Si el paciente tiene un infarto, los médicos tenemos que actuar rápidamente para quitar la obstrucción de la arteria. Se puede hacer con medicamento administrado antes de las primeras 6 horas o con cateterismo, que es abrir las arterias del corazón. Si el paciente se abre la arteria, tiene una evolución satisfactoria, se puede dar de alta a casa en un lapso de 2, 3 días, depende con qué abramos la arteria. Vemos en pantalla una arteria obstruida en la cual hacemos cateterismo, es decir, a través de esa arteria pasamos pequeñas guías y balones con la cual quitamos la obstrucción y implantamos estos artefactos que son pequeños stents o mallitas. Esto
hace que la arteria permanezca abierta y con la cual conlleve un mejor pronóstico y sobrevida. Sí, yo les explico a mis pacientes que las placas de ateroma el depósito de la grasa en las arterias funciona como el sarro en las tuberías, ¿no? Las va depositando poco a poco, hasta que las obstruye por completo y entonces es cuando el flujo disminuye y pues ya sobrevienen las complicaciones. En el caso del corazón, pues puede ser un infarto y es por eso que tenemos que estar en constante revisión y tenemos que tener nuestro control en la alimentación y tenemos que tener nuestro control de nuestros factores de riesgo en nuestra vida en general y el estilo que llevamos todos los días. Doctor, una vez que ya tienen el infarto, ¿pueden hacer ejercicio o ya no pueden hacer ejercicio? Todos los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que tienen un infarto agudo o que es angina de pecho, el médico, en base a estudios después del infarto, establece el pronóstico. Es decir, cómo quedó ese corazón. Los infartos, recordar que pueden producir complicaciones. Es decir, si no lo mató inicialmente, si no le ocurrieron arritmias, el paciente después puede o no desarrollar falla cardíaca. Es decir, el corazón tocado o dañado después del infarto. El médico después hace un programa de rehabilitación cardíaca. Es decir, estratifica al paciente, hace ecocardiograma, puede ser prueba de esfuerzo y en base a eso prescribe el ejercicio. El ejercicio es un parte del tratamiento junto con las pastillas, junto con la alimentación y la dieta. Y el ejercicio, todos los pacientes pueden hacer ejercicio simplemente, indicado por un médico en base a estos estudios. ¿Sale? Sí puede hacer ejercicio, restablecerse su vida cotidiana dependiendo del resultado que nos arroje. Es decir, el ecocardiograma ultrasonido nos dice la fuerza del corazón o el grado de complicaciones o severidad del infarto y en base a eso prescribe el ejercicio. Todos los pacientes idealmente deben tener un programa de ejercicio. ¿Qué tan frecuente es que una persona que ya padeció un infarto se vuelve a infartar? El riesgo es mayor que una persona que no tuvo un infarto. Es decir, los factores de riesgo ahí están. Sigue teniendo diabetes, sigue estando gordito, a lo mejor modifica su estilo de vida, toma pastillas, pero ese paciente tiene un riesgo aumentado con una persona que no tiene un infarto. ¿Qué otros padecimientos, fuera de lo que es la obesidad, además, hay otras enfermedades que concomitantemente nos puedan desarrollar infarto? Por ejemplo, ahora ya con tantos trastornos alimentarios, hay chicas o chicos también que con esos trastornos que se producen del vómito, que no comen adecuadamente, que generan esas alteraciones bioquímicas que también pudieran derivar en infarto. ¿Qué otro tipo de enfermedades, como la farmacodependencia, por ejemplo? Sí, hay otras enfermedades que producen infartos, sin embargo, afortunadamente son las menores. Es decir, las principales y por mucho es diabetes, ejercicio, tabaquismo, obesidad y dislipidemia. Sin embargo, hay otros factores de riesgo nocivos, como farmacodependencia, usuarios de drogas, abuso del alcohol. Sin embargo, son los menos frecuentes, afortunadamente. Muy bien, doctor. Pues, ¿nos puedes, por favor, dar los datos de tu consultorio nuevamente? Muchas gracias. El consultorio es 204, Hospital Puerta de Hierro, atención mañana y tarde. ¿Y los tipos de estudios que tú realizas, el tipo de enfermedades que tú atiendes? Muy bien, los pacientes que tengan síntomas sugestivos yo le digo, hay que acudir con un médico, ya sea un médico general o un especialista. El médico hace un interrogatorio completo, le realizamos el electrocardiograma y en base a eso establecemos factores de riesgo. Y si el paciente tenemos sospecha, antes de que se infarte, podemos complementarlo con ultrasonido, ecocardiograma, o tomografía o prueba de esfuerzo para tratar de hacer un diagnóstico más adecuado. Pues, finalmente, ¿alguna recomendación ya en específica o alguna otra recomendación que quieras hacerles a nuestro auditorio? Es importante porque antes de que lleguen conmigo, antes de que tengan el infarto, lo mejor es prevenir. O sea, el sistema de salud está gastando mucho dinero en tratar un infarto. Lo que los médicos nos preocupamos es antes de que llegue el infarto, la prevención, hacer ejercicio, bajar de peso, llevar una vida saludable, una adecuada dieta, dejar de fumar, es recomendaciones muy saludables, con lo cual de alguna manera disminuimos la incidencia o probabilidad de que tengamos algún padecimiento cardíaco. Pues muchas gracias, Luis, por estar aquí conmigo el día de hoy. Quedas cordialmente invitado para regresar y tratar algún otro tema relacionado a esto. Yo le agradezco a usted que nos haya continuado viendo todo media hora.
Quiero comentarle que la Casa del Médico ofrece sus consultas médicas gratuitas, se lo comentaba en el primer bloque, están invitados a asistir, tenemos consultas médicas generales, tenemos consultas de nutrición, tenemos consultas médicas en pediatría y también algunos especialistas, cardiólogos, dermatólogos, nos hacen el favor de atender a los pacientes de una manera gratuita, sin costo, así es que lo único que tiene que hacer es comunicarse a los teléfonos 31 36602 o acudir directamente a la Casa del Médico en Avenida del Trabajo número 300, aquí en la Colonia Centro, en Colima. Por favor, síganos a través de las redes sociales. Nos encuentra en Médicos Colima, tanto en Facebook como en Twitter, como en YouTube, en la página web que es médicoscolima.org. Y si usted quiere ver alguno de los programas que ya hemos transmitido o quiere recordar, tomar algún dato, en el canal de YouTube, ahí los va a encontrar absolutamente todos. Yo le deseo un fin de semana largo, muy saludable. Por favor, cuídese, tome sus precauciones, porque lo primero que hay que recordar es nuestra seguridad, porque la seguridad es lo que nos da una muy buena salud. Soy la doctora Yadira Martínez y me despido de usted esperando contar con su presencia el siguiente viernes en punto de las 9 de la mañana aquí por su canal TV 11 Conexión. Nos vemos hasta la próxima.